El hombre olía a pólvora y a sangre, no de manera figurada, no como una metáfora literaria. Lo olían en la piel, en la ropa, en el aliento. Los perros de la calle se apartaban cuando él pasaba. Sus colegas contaban que incluso después de lavarse con colonia hasta la cintura, ese olor nunca desaparecía del todo. Se llamaba Piotr Magó, y durante más de una década fue el verdugo titular de los órganos de seguridad del Estado soviético. El hombre que mató entre 10 y 12.000 personas por encargo oficial, que recibió condecoraciones y títulos por ese trabajo, y que murió en su cama, con el hígado destrozado por el alcohol, sin haber pisado jamás el banquillo de los acusados. Esto no es la historia de un asesino en serie que actuó en las sombras. Es la historia de un asesino que actuó a plena luz del día institucional, con papeles firmados, con órdenes selladas, con horarios de turno y nóminas del Estado. Es la historia de un hombre que convirtió matar en una profesión y al que el Estado soviético llamó, sin el menor pudor, empleado valioso. Para entender cómo fue posible algo así, hay que entender primero qué maquinaria construyeron los bolcheviques para sostenerse en el poder a través del terror. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia en octubre de 1917, sabían que tenían enemigos por todas partes. Aristócratas desplazados, militares leales al zar, campesinos que no querían entregar su tierra, partidos políticos rivales, religiosos, intelectuales disidentes. Para aplastar a todos ellos, en diciembre de ese mismo año, fundaron la VCHK, conocida como Cheka, la primera policía política bolchevique, el brazo armado del terror de Estado desde el primer día. La Cheka fue evolucionando con los años, cambiando de nombre pero no de función. Se convirtió en la GPU, luego en la OGPU y finalmente en el NKVD, en español, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, aunque en la práctica era la Policía Secreta Soviética, la organización que arrestaba, interrogaba, torturaba, deportaba y ejecutaba a quienes el régimen consideraba sus enemigos. Su sede estaba en Moscú, en la calle Bolshaya Lubianka. La Lubianka era algo más que una dirección, era un símbolo de terror. Quien entraba por sus puertas como detenido, raramente salía con vida. En los sótanos de ese edificio, que había pertenecido antes a una compañía de seguros llamada Yakor, se instalaron celdas, salas de interrogatorio y un espacio especialmente habilitado para las ejecuciones, paredes gruesas que amortiguaban los disparos, tablones de madera en el suelo para absorber la sangre. Piotr Ivanovich Magó llegó a ese mundo por un camino tortuoso. Había nacido en 1879 en Dinaburg, ciudad que hoy se llama Daugavpils y forma parte de Letonia. Era letón de origen, hijo de campesinos, con apenas 2 cursos de escuela rural. En los primeros años del siglo XX, cuando el Imperio ruso comenzó a temblar con las primeras agitaciones revolucionarias, Magó tomó partido por la monarquía. Participó en la represión de los levantamientos de 1905, lo cual significaba en la práctica que había ayudado a disparar contra manifestantes. Allí aprendió la primera lección que marcaría toda su vida: que matar en nombre del poder no tiene consecuencias. Después vino la Primera Guerra Mundial, y Magó fue al frente como voluntario. Cuando los bolcheviques tomaron el poder y todo el orden anterior se derrumbó, Magó no dudó. En 1918 se afilió al partido bolchevique y poco después ingresó en la Cheka. No llevaba consigo ninguna convicción ideológica. Llevaba algo más simple y más peligroso: indiferencia total ante la muerte de los demás y disposición absoluta de obedecer a quien le diera órdenes. Los jefes de la Cheka lo observaron. Era callado, reservado, casi hermético. Nunca hablaba de su trabajo fuera del trabajo. Tenía los nervios de acero. Y tenía un aspecto extraordinariamente útil en ese contexto. Piotr Magó no parecía un verdugo. Parecía un médico de familia o un maestro de escuela primaria. Un hombre de complexión discreta, con gafas, con una barba cuidada, siempre correcto en el trato. Era exactamente el tipo de persona que nadie imaginaría capaz de fusilar a 10 personas en una sola jornada laboral. Primero lo pusieron como vigilante de la prisión interna de la Cheka, ubicada en los sótanos de la Lubianka. Luego lo ascendieron a director de esa misma prisión. Pero en algún momento le hicieron una propuesta diferente. ¿Estaría dispuesto a convertirse en el verdugo titular, el ejecutor oficial de las sentencias de muerte? Magó aceptó de inmediato, con una rapidez que sorprendió incluso a sus superiores. La lógica del sistema era fría y precisa. Para que la máquina del terror funcionara sin interrupciones, necesitaba verdugos que no fallaran, que no tuvieran crisis nerviosas en mitad de una ejecución, que no se negaran a disparar cuando la condenada era una mujer. Magó cumplía todos esos requisitos,
con una consistencia que sus superiores describían como profesional. Para él, matar no era un acto excepcional, era un oficio. Su lugar de trabajo era el semisótano de la Lubianka, en la esquina con el callejón Varsonofievsky. Las paredes de piedra gruesa amortiguaban el sonido de los disparos. Los condenados eran traídos desde las celdas, generalmente de noche, generalmente sin que se les dijera a dónde los llevaban hasta el último momento. La rutina era siempre la misma. Papeles, identificación, una habitación sin ventanas, la nuca. Magó disparaba en la nuca. Era el método estándar de ejecución soviético. El condenado de rodillas o de pie de espaldas y una bala en la base del cráneo. Pero Magó fue más allá de la instrucción básica. Con el tiempo desarrolló su propia técnica y la enseñaba a los recién llegados con la actitud de un maestro artesano. Explicaba que había que disparar en el cuello y al mismo tiempo empujar al condenado con el pie hacia adelante, para que el cuerpo cayera lejos y la sangre no salpicara el uniforme. Añadía, con una tranquilidad que helaba la sangre a quienes lo escuchaban, que su esposa siempre le regañaba cuando llegaba a casa con la guerrera manchada. Era el único verdugo del departamento que nunca se negaba a ejecutar a mujeres. Los demás, incluso entre los más curtidos, encontraban la manera de esquivar esas órdenes. Magó no. Y no solo las ejecutaba como a cualquier otro condenado, violando deliberadamente el reglamento, que especificaba que los condenados debían esperar en ropa interior. Magó obligaba a las mujeres a desnudarse completamente. Era una humillación adicional, innecesaria en el procedimiento, que solo tenía sentido como expresión de poder absoluto sobre quien estaba a punto de morir. Quienes lo conocieron coincidían en un detalle más perturbador que cualquier acto concreto. Magó sonreía cuando los condenados le rogaban que les perdonara la vida. No era una sonrisa de sadismo teatral, era algo más frío, la sonrisa de alguien que disfruta de la confirmación de su propio poder, la certeza de que él era quien decidía, y quien se iba a cenar después mientras el otro se quedaba en el suelo. En los días sin ejecuciones, Magó se volvía irreconocible. Vagaba por los pasillos de la prisión sin rumbo fijo, con la mirada perdida, con el gesto de alguien que no sabe qué hacer con sus manos. Sus colegas decían que en esos días, su cara reflejaba algo parecido al sufrimiento. No el sufrimiento de la culpa, sino el de la privación, como el de un alcohólico sin botella. La ausencia de trabajo lo torturaba. En cambio, cuando había ejecuciones programadas, se transformaba. Recorría las celdas antes del turno, mirando a los condenados a través de las rejas con una calma clínica. En un día normal, mataba entre 3 y 10 personas. En los días que él llamaba festivos, la cifra aumentaba. No aclaraba exactamente qué consideraba una festividad. En 1924, cuando sus superiores lo ascendieron definitivamente a director de la prisión y le comunicaron que ya no necesitaba participar en los fusilamientos, Magó casi se derrumbó. El alcohol, al que ya era aficionado, se convirtió en una necesidad urgente. Comenzó a beber de manera sistemática y escribió informe tras informe solicitando que lo reintegraran al equipo de ejecuciones. Sus superiores quedaron genuinamente desconcertados. Era la primera vez que alguien pedía con tanta insistencia bajar de categoría, renunciar a un puesto directivo para volver a ser el hombre que apretaba el gatillo en el sótano. En 1931, 7 años después, le concedieron lo que pedía. Los verdugos titulares escaseaban. No era un trabajo que pudiera desempeñar cualquiera sin consecuencias psicológicas devastadoras. Magó volvió al sótano, a los condenados, a la nuca, a la rutina de los disparos, y según todos los testimonios disponibles, fue el periodo más estable de su vida adulta. Lo que sostenía a Magó no era la ideología. Sus colegas eran unánimes. Era completamente indiferente a la política, al comunismo, a la lucha de clases, a los enemigos del pueblo. Cuando fusilaba a un general del ejército zarista, o a un campesino acusado de sabotaje, o a un miembro del Partido Comunista caído en desgracia, la diferencia entre esas personas era para él inexistente. Lo que le importaba no era a quién mataba, sino el acto de matar en sí. La gran purga de los años 30 le proporcionó trabajo en cantidades industriales. Ese periodo de terror, asociado al nombre del jefe del NKVD de Nikolai Yezhov, fue el más intenso de la historia soviética. Entre 1936 y 1938, el NKVD arrestó a más de 1,5 millones de personas, y cientos de miles fueron fusiladas. El término «enemigos del pueblo», Vragi Naroda en ruso, se convirtió en la etiqueta que justificaba cualquier ejecución. No hacía falta ser culpable de nada concreto. Bastaba con haber tenido un abuelo terrateniente, conocer a alguien sospechoso, o simplemente caer mal a un vecino que firmaba una denuncia. Magó ejecutó a Lev Kamenev y a Grigori Zinoviev, 2 de los más prominentes líderes bolcheviques de la primera hora, compañeros históricos de Lenin que Stalin había convertido en enemigos.
Los fusiló con la misma indiferencia con la que fusilaba a cualquier otro. Para él no eran figuras históricas. Eran el siguiente de la lista. Después de los turnos, Magó comía y bebía con un apetito que desconcertaba a los más nuevos. Mientras los recién incorporados llegaban a sus casas sin poder comer, con las manos temblorosas, Magó se sentaba a la mesa sin el menor problema. El ritual del equipo de verdugos era invariable. Vodka. Y mucho. Vasily Yemelianov, uno de los ejecutores que trabajó junto a él, dejó un testimonio que se ha conservado. El vodka se bebía hasta perder la conciencia, porque el trabajo agotaba de una manera que no era solo física. El cuerpo olía a pólvora y a sangre de manera que no desaparecía con agua y jabón. Magó había instaurado una costumbre. Para cada turno se preparaba un cubo de vodka y un cubo de colonia. El vodka era para beber. La colonia era para lavarse de cintura para arriba. Era la única manera de intentar neutralizar el olor que impregnaba la piel. Incluso así, los perros en la calle se alejaban cuando pasaban los hombres del departamento de la comandancia. La rotación en el equipo de verdugos era constante. Algunos enloquecían. La psique humana tiene límites que tarde o temprano se manifiestan. Magó era la excepción. Llegó al final de su carrera con la mente intacta, con la misma ecuanimidad fría con la que había empezado. Nunca necesitó que nadie lo convenciera de hacer su trabajo. Nunca necesitó que nadie lo forzara. Y durante toda su carrera, no hubo contra él ni una sola queja formal. El Estado soviético compensaba a sus verdugos con algo más que un salario. Piotr Magó recibió a lo largo de su carrera la insignia del chequista honorario, 2 órdenes de la bandera roja, la Orden de la Estrella Roja y la Orden de Lenin. Estas condecoraciones, antes de la Segunda Guerra Mundial, estaban reservadas para empleados de alto valor probado. No se entregaban por años de servicio rutinario, se entregaban por resultados. Sobrevivió a Yagoda, sobrevivió a Yezhov, pero cuando Lavrenti Beria tomó el control del NKVD, algo cambió. Beria era un reorganizador implacable, y Magó tenía ya 61 años. La pensión fue una sentencia de muerte diferente. Sin trabajo, sin la rutina de los sótanos, sin el ritual de los turnos, Magó no encontró ningún sentido. En pocos meses se convirtió en alcohólico declarado. El hígado, ya castigado por décadas de vodka, no aguantó. La cirrosis lo mató rápidamente. El cuerpo fue incinerado. Las cenizas de Piotr Magó fueron depositadas en el cementerio Novodevichy de Moscú, uno de los lugares de enterramiento más prestigiosos de Rusia, donde descansan artistas, científicos, militares y dirigentes que el Estado quiso honrar. Era la continuación lógica de todo lo anterior. El verdugo que había vivido como empleado del Estado fue enterrado como empleado del Estado, con todos los honores correspondientes. Pero hay algo que el tiempo no ha podido borrar. Alguien cada año renueva en la lápida de su tumba una inscripción en letras rojas. Una sola palabra. Verdugo. No se sabe quién lo hace. No se sabe si es siempre la misma persona o si son diferentes en diferentes años. Pero la inscripción vuelve, y vuelve, y vuelve. Como si hubiera quienes necesitan que ese nombre no quede sin su verdadero título. El caso de Piotr Magó es perturbador no solo por lo que hizo, sino por lo que representa. No fue un monstruo que operó al margen del sistema. Fue el sistema funcionando con precisión. Fue el resultado de una estructura que necesitaba gente dispuesta a matar sin preguntas, sin conciencia, sin límites, que encontró esa gente, la premió, la protegió y la enterró con honores. El horror más profundo de su historia no es Magó en sí mismo. Es la maquinaria que lo creó, lo utilizó y nunca tuvo que responder por ello.